les comparto nuevamente los ejercicios. Aquí están, ¿sí son estos? Sí. Entonces, eran 10 ejercicios. Traté de hacerlos algunos teóricos, bueno, con algún contexto más bien, y algunos otros, los últimos en particular, fueron más acerca de hacer la derivada de funciones particulares. Bien, entonces vamos a iniciar con el primero. Los primeros tres problemas están relacionados uno con otro y tiene que ver con las funciones de descuento. Como ustedes saben, por mucho tiempo había dos teorías, bueno, al menos en psicología, había dos teorías que estaban tratando de explicar el descuento temporal en animales y en, y en humanos. Y había particularmente en economía un modelo de descuento que era el modelo exponencial, que fue propuesto, si no mal recuerdo, por Samuelson. Es un importante economista que de hecho tiene uno de los libros de base en economía. Y la función de descuento temporal que él proponía era esta que les pongo aquí, que el valor o el valor psicológico, el valor que le da, el valor subjetivo de un bien, era proporcionalmente o era igual a la magnitud de ese bien, representado por A, multiplicado por el exponente elevado a la K por D. Bien, donde D era la demora que tenía cierto bien en entregarse y K era un parámetro de descuento. Bien. El otro modelo fue propuesto por Mazur, pero en realidad tiene que ver la historia un poco más con, si no me recuerdo, con Catania. Y esto es derivado a través de ley de igualación. Ley de igualación, si ustedes recuerdan, establece que la tasa de respuesta es igual a la inmediatez de la entrega del reforzador. Entonces, la inmediatez puede entenderse como 1 sobre la demora. Entonces, a partir de eso se empezó a desarrollar todo lo relacionado con esto y al final Mazur capturó esa idea de ley de igualación y lo tradujo en una función, en un modelo que es el modelo hiperbólico de descuento temporal. Entonces aquí yo les pongo el modelo de descuento hiperbólico, que es el valor de un bien es igual a la magnitud de ese bien, aquí lo represento por A, sobre 1 más K por D, donde K es un parámetro de demora. Entonces, igual es un truco muy sencillo lo que hace Mazur, que es poner 1, porque si la demora, básicamente aquí lo que nos está diciendo Mazur es que el valor subjetivo de un bien es proporcional, inversamente proporcional al valor de la magnitud. Entonces, si la magnitud se entrega con una demora de 0, si no hubiera este 1, automáticamente esta función quedaría como A sobre 0 y eso automáticamente no es posible. Entonces lo que hace Mazur es simplemente agregar ese 1 para simplificar y hacer todo más fácil y que no haya errores al momento de inmediatez. Bueno, y les pongo aquí los ejercicios básicamente es el primero encontrar la derivada de esta función. ¿Alguien encontró la derivada de esta función? O más bien, ¿alguien hizo la derivada de esta función? Sí, ¿Cuánto te salió? a mí me salió que es la misma función. Ok, ¿alguien tuvo algo diferente? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacerla juntos. Bien, entonces déjenme compartir lo que tengo en el iPad. En un segundo en lo que se empieza a cargar esto, porque cada que inicio Zoom, al parecer necesito descargar un plugin o algo por el estilo. Ay, pues denme un segundo. Entonces, no es exactamente la misma función, a pesar de que sea exponencial, hay un ligero cambio. Entonces, vamos a verlo. Entonces, déjenme
Déjenme, listo, ya aquí está. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Ya está. Entonces tenemos que la función de descuento es esta, ¿no? La función de descuento exponencial es esta. B es igual a A por E a la menos K por D. ¿Ok? Entonces lo que estamos buscando es el diferencial de B sobre ¿cuál? ¿Cuál es la variable independiente aquí? Diferencial de D. Ajá, diferencial de D, diferencial de la demora. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos traducir como a la E, ¿sí? A la U. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a hacer un cambio de variable. U va a valer, lo voy a poner de otro color. U va a valer menos K por D, ¿sí? ¿Cuál sería, cuál es la derivada de A? No, ¿cuál es la derivada de A por E a la U? ¿Sí recuerdan esta regla donde dice que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, lo voy a poner aquí. Si Y es igual a K por X, por ejemplo, la derivada es igual a K. ¿Sí recuerdan eso? Es igual, es decir, una función multiplicada por una constante. Si tú sacas esa función, la derivada de esa función es simplemente la derivada de esa función multiplicada por la constante. La derivada de X es 1, por lo tanto la derivada de la función por la constante es 1 por K. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? En Va. este caso, A es nuestra constante y E a la U sería E a la 1. Ajá. ¿Y cuál sería la derivada de E a la U? E a la 1. Ajá, exactamente, E a la U. Entonces tenemos que es A por E a la U, diferencial de U. ¿Sí? Pero si ustedes recuerdan, no estamos buscando diferencial de V sobre diferencial de U. Estamos buscando diferencial de V sobre diferencial de la demora. ¿Sí? Entonces, debemos que volver a regresarnos a las unidades originales. Es decir, de U debemos que sacar cuánto vale diferencial de U. En este caso, diferencial de U, ¿cuánto valdría? ¿Cuál es la derivada de la demora? ¿Eh? Menos K. Ajá, menos K por... Ay, que no me alcanza, perdón. Déjenme regresar aquí. Diferencial de U sería menos K por diferencial de X, perdón, diferencial de D. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Va. Entonces, volvemos a las unidades originales. Vamos a regresar aquí. Entonces, diferencial de V es igual a... Bueno, vamos a... Ajá, sí. A por E a la menos K por D por menos K por diferencial de D. ¿Sí? Por lo tanto, diferencial de V sobre diferencial de D es igual a menos K por a la menos a la E por K por D. Este es el resultado. Esta es la derivada. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Entonces, no sale exactamente la misma función. Igual esta es una regla que yo les puedo dar. Si ustedes tienen E a la algo, por ejemplo, E a la menos K por D, la derivada de eso simplemente ustedes multipliquen esta acá, bájenla acá abajo como multiplicación y que se quede igual la función. Si ustedes se dan cuenta, es la misma, solamente con este menos K acá abajo. ¿Sí? Esa es la regla. Sí, sí.
Tengo una duda que he tenido desde hace ya un rato cuando tratando temas bueno, tratando así como este, las cuestiones de derivadas en general de cálculo, y es que, o sea, yo me acostumbré pues a la notación de XY, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se me complicaba manejarlo con las letras del problema, entonces, lo que traté de hacer, no sé si es como válido a la hora de entregar una demostración, o bueno, el desarrollo del ejercicio, pues, que sustituir, bueno, encontrar lo que sería equivalente a la X, sustituirlo por X, resolverlo con X en lugar de la D, y al final nada más como que volver a hacer la traducción. ¿Eso es como válido o si se prefiere como mantener la notación durante todo el ejercicio? Pues depende, todo depende. Si es para ti, es validísimo, ¿no? O sea, si yo fuera un profesor que me tuvieras que entregar una tarea, ahí sí dependería del profesor, ¿no? Porque al final, si llegas al mismo resultado, eh, no hay ningún problema. A lo mejor algunos profesores lo que te recomendarían es que trataras de ser flexible al momento de poner la simbología, de que trataras no solamente de utilizar X y Y, porque al final lo que estás haciendo es doble trabajo. Porque primero cambias de X, primero cambias de V a Y y después cambias a D. Y al final, ya una vez que lo resuelves, vuelves a tener que transformar todo en la notación original. O sea, haces doble trabajo, no es malo, pero haces doble trabajo. Entonces, yo creo que si te funciona a ti, es totalmente válido. O sea, no hay ningún problema. Si tuvieras que entregarlo a un profesor muy estricto, a lo mejor ahí sí tendrías un problema, pero pues en la vida diaria no hay nada de problema, ¿no? Igual en los artículos, si tú lo entregas así, la persona que, muy pocos artículos hacen el desarrollo matemático de todo eso, entonces, pues igual no hay ningún problema. Todo depende de quién te supervise eso. Ok, gracias. Va. Entonces, ¿algún problema hasta aquí relacionado a este ejercicio? Yo solo quiero comentar algo. Entonces, la regla de que la derivada de x a la elevado a cualquier valor, es ese valor multiplicado por la constante por x al valor del exponente menos uno. Entonces, eso también, esa misma regla aplica incluso cuando hablamos de e. No necesariamente, más bien a lo que me refiero es, no, no es esto. Tú tienes la función y es igual a e a la x. Bien, la derivada de eso es derivada de y sobre derivada de x, diferencial de y sobre diferencial de x, igual a e a la x, ¿no? Es la misma derivada. Pero imagina que tú tuvieras, en lugar de esto, fuera e a la 2x, ¿ok? La regla que les estoy diciendo es simplemente diferencial de y sobre diferencial de x es igual a 2 por e a la 2 a la x. O sea, esta constante que está arriba, la pasas abajo multiplicando y obtienes la derivada de esto. O sea, simplemente es esto mismo multiplicado por este 2. ¿Sí? En nuestro caso teníamos, por ejemplo, diferencial, voy a borrar aquí. Teníamos diferencial de y sobre diferencial de x igual a, digamos que teníamos 2 por e a la menos k por x, ¿no? Entonces, no, perdón, eso es y, perdón. Y es igual a esto, ¿sí? Entonces, la derivada de esto sería diferencial de y sobre diferencial de x de 2, porque es la constante, por k, por menos k, por e a la menos k por x, ¿ok? Y eso sería igual a menos 2k por e a la menos k por x, ¿sí? Lo único que estoy haciendo aquí, si tú te das cuenta, es este constante, o no sé si sea constante o cómo llamarlo. Bueno, no es como tal constante, vamos a llamarlo como
Ay, no sé, no recuerdo el nombre. En matrices, ¿cómo se llama? No sé si alguien recuerda. En matrices, cuando tú multiplicas por una constante, lo estás amplificando, disminuyendo. Bueno, Es un sí, vamos. escalar. Ajá, Escalar. digamos que un escalar, exacto. Este es un escalar. Entonces, este escalar lo único que estamos haciendo es bajarlo. Bueno, o sea, lo mantenemos aquí, pero multiplicamos toda la función en general por ese escalar. Entonces, se mantiene igual. ¿Sí? So, la única diferencia es que ahora lo multiplicaste por menos k. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Va. Entonces, ese fue el primer ejercicio, ¿vale? El segundo ejercicio ahora es un poquito más complicado. De hecho, para ser sincero, esta función de exponencial es ligeramente más sencilla que la función que mantiene Mason. Bien. ¿Alguien obtuvo la derivada de esta función? ¿No? Quizá. ¿Cuánto te salió? Según yo, ay, ¿dónde la hice? Aquí, según yo me salió menos, bueno, dependiendo del orden, ¿no? Pero menos k por a sobre 1 más k por d al cuadrado. Ok, según yo creo que sí estás bien. Ok. Déjame checar. Entonces, vamos a hacerla. Entonces tenemos la función, en este caso, b es igual a a sobre 1 más k por d. ¿Sí? ¿De qué otra forma lo podríamos poner? No sé si ustedes recuerden, es que 1 sobre k, 1 sobre x, ¿a qué es igual? X a la menos 1. Exacto, x a la menos 1. ¿Sí? Entonces, esta parte de arriba, esta b lo podemos convertir a algo parecido, como b es igual a por 1 más k por d, todo esto a la menos 1. ¿Sí? Entonces podemos hacer cambio de variable, si ustedes se dan cuenta. Es decir, poder b es igual a por u a la menos 1. ¿Sí? Y la u entonces valdría aquí, ahí, la u valdría 1 más k por d. ¿Sí? Va. Entonces, lo siguiente es, ¿cuál es la derivada de u a la menos 1? ¿Cuál sería la derivada de esta función? La a es una constante, ¿estamos de acuerdo? Ok, la a se queda. ¿Qué hacemos con este menos 1? Menos 1 por a. Ajá, menos Menos 1. a. Ajá, bueno, lo estoy haciendo pasito a pasito. A por menos 1 por u a la ¿cuánto? A la menos 2, ¿no? Diferencial de u. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a otra página. ¿Sí? Entonces, para que no se pierdan. O déjenme borrar aquí. ¿Va? Déjenme borrar aquí. Y aquí mismo lo termino. Entonces, como bien decía Crystal, esto es menos a por u a la menos 2 diferencial de u. Pero acuérdense, no buscamos diferencial de u, buscamos diferencial de d. Entonces, aquí tenemos diferencial de u es igual. ¿Cuál sería la derivada de 1 más k por d? ¿Cuál es la derivada de 1? 0. 0. Ok. ¿Y la derivada de k por d? K. ¿Sí? K diferencial de d. ¿Sí? Va. Entonces, por lo tanto, aquí el diferencial de v, perdón.
Diferencial de V. El diferencial de V sería igual a menos A por U a la menos 2 por K por diferencial de D. ¿Ok? Y esto sería igual, ya traducido, como diferencial de V es igual a menos A por K por U a la menos 2 diferencial de D. ¿Ok? Entonces déjenme agarrar, déjenme agarrar esta y pasarla a otra página, ¿ok? ¿O puedo borrar aquí abajo? A ver, voy a borrar entonces. Entonces borro aquí abajo y podemos continuar con esto. Diferencial de V, por lo tanto, debería ser igual a menos A por K. ¿Cuánto vale U? 1 más K por D a la menos 2. Esto es sobre diferencial de D, ¿sí? Ok, voy a borrar también aquí abajo. Por lo tanto, el resultado final sería diferencial de V sobre diferencial de D. Sería igual a menos A por K sobre 1 más K por D, todo esto al cuadrado. Y esta sería la derivada de esa función. Ay, no, yo quiero esto. ¿Sí? Sí es lo que te salió, Juan Carlos, ¿verdad? Va, entonces, Sí, y esa sería la derivada. tengo otra duda procedimental. Ujú. En casos como este, me sale, o yo prefiero hacer como la formulita en la que la derivada de la constante por esa es igual a la constante por la derivada de, ¿no? Entonces lo que hago de un principio es sacar la constante y sacar toda la derivada y al final nada más volver a meter la constante. Sí, no pasa ¿Hay nada. alguna ventaja en hacer alguno de los dos procedimientos? Eh, Puede tener una ventaja en este caso, a lo mejor en casos más complejos, porque cuando tú sacas la constante ya no la estás arrastrando en tu procedimiento. Entonces puede ser que te llegues a confundir al tener la constante todavía en tu procedimiento mientras derivas y eso pueda llevarte a algunos errores, no sé, de distracción, ¿no? De que te distraiga tu atención y demás. Entonces, si tú la sacas de antemano, pues ya te olvidas de ella por un buen rato y ya la vuelves a incorporar cuando ya la termines de derivar. El problema también surgiría si se te olvida volverla a integrar, ¿no? Pero igual depende de cada quien, de los métodos, ¿sí? Sí Entonces, pasa. la otra forma en que ustedes lo pudieron haber hecho es con la regla del cociente. Porque si ustedes se dan cuenta, la función hiperbólica es un cociente entre A sobre 1 más K por D. Entonces, si ustedes hacían la regla del cociente, tenían que hacer la derivada de A multiplicada por la derivada de abajo, la derivada de arriba multiplicada por la derivada de abajo, menos la función de abajo multiplicada por la derivada de arriba, sobre la derivada de abajo al cuadrado. Entonces, si ustedes ven, es exactamente lo mismo, ¿sí? Vean, déjenme, ay, no la tengo aquí. Entonces, la otra forma era la regla del cociente que yo les decía. Entonces, era y igual, bueno, V igual a 1, no, A por 1 más K por D, ¿no? Entonces, la regla del cociente simplemente nos dice que esto es igual a la derivada de arriba por la derivada de abajo. ¿Cuál es la derivada de abajo? K. No, no es cierto, es la de... Déjenme ver, no me acuerdo cuál era primero. Déjenme checar de nuevo en las diapositivas para que no tengamos ningún error. La verdad, no me acuerdo exactamente ahorita si va primero, cuál es la que se resta. Entonces, denme un segundo. ¿Cómo se llama? Derivadas. Primero es la derivada del denominador por
por el numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Sí, a ver, es que ya la tengo aquí, entonces. Yo te creo, créeme que te creo, pero me gusta cerciorarme por mi cuenta. Entonces, déjame ver. Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, entonces ya. Listo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Entonces, es la derivada de arriba. ¿Cuál es la derivada de arriba? Multiplicado por la función de abajo. Entonces, la derivada de arriba, ¿cuánto sería? La derivada de A. 0. 0. ¿Ok? 0 por abajo, por 1 más K por D. K. 0, ¿no? 0. 0. Ah, bueno, sí. Ajá. Ok, va. Entonces, la parte de arriba es decir, vamos a ponerle este como f de x y este igual a g de x, ¿no? Entonces, la primera parte es f' de x por g de x. ¿Bien? Entonces, esto es igual a 0. ¿Sí? Porque la derivada de a es 0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 da eso. Bien, entonces la otra parte es menos f de x por la derivada de g de x. ¿Ok? Entonces, quitemos, ¿cuánto vale f de x? Vale a, ¿sí? Vale a. ¿Cuánto vale la derivada de 1 más k por d? Vale Era k. acá, ¿no? Exactamente. Entonces queda k. Sobre, debemos que sacar la parte de abajo sobre g de x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale g de x al cuadrado? 1 más k por d al cuadrado. Y tenemos exactamente la misma derivada que como lo hice yo con cambio de variable. ¿Sí? Entonces recuerden, básicamente esta era la regla. Se los pongo de nuevo, que era f' de x por g de x menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. ¿Bien? Y nos sale exactamente lo mismo. ¿Sí? Está padre, ¿no? Ya cuando uno le empieza a entender, como que sí, da gusto. Va. Entonces, vamos a pasar al siguiente problema. Ahora, déjenme encontrarlo aquí. Aquí estás. El siguiente problema es, una vez que ustedes obtienen las derivadas de este modelo exponencial, y este hiperbólico, bien, debemos que comparar gráficamente las derivadas de ambos modelos cuando la magnitud es igual a 1000 y el parámetro de descuento es igual a 0.1. Y yo les pregunto aquí, ¿qué puedes observar en la gráfica de las derivadas? Y cómo se refleja ello en los modelos de descuento temporal. ¿Vale? Entonces, para eso hice yo un archivo en R. Entonces, déjenme compartirles el archivo. Entonces, ustedes ven aquí en cada línea, A es la magnitud de interés. ¿Bien? En ambos modelos es la misma parámetro de descuento, 0.1. ¿Bien? Y yo puse que la demora fuera de 0 a 1000. 0 es que se entrega de manera inmediata y 1000 es que pasa, no sé, 1000 segundos, 1000 minutos, 1000 días, no sé, depende de la escala temporal, ¿sí? Y es una secuencia de 0 a 1000 separada por 0.01, ¿bien? Entonces, esta es la fórmula de descuento temporal hiperbólico A sobre 1 más K por D. Esta es la fórmula de la derivada de esta función, ¿sí? Esta es la fórmula del descuento
exponencial a por exponencial de menos k por d. Y esta es la función de la derivada de esa función, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Este es el modelo de descuento, ¿sí? Y aquí están sus derivadas. ¿Bien? Entonces, listo. ¿Sí se alcanza a ver el archivo grande? O sea, todo en grandote. Ah, ok. Va. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el modelo exponencial, vean cómo decae. Decae mucho al inicio. Y el modelo hiperbólico, la decaída de este modelo hiperbólico es un poquito más suavizada. Ese suavizamiento es lo que permite en alguna instancia este fenómeno de reversión de preferencias. Bien, ahora, si ustedes grafican la derivada de estos modelos, por ejemplo, lo que ustedes pueden notar es que, vean, el naranja es el descuento hiperbólico y el azul es el descuento exponencial. Digamos que al inicio, ¿qué pueden notar ustedes? Primero, antes de yo darles alguna pista. Vean, el primer punto que quiero que noten es que las derivadas de ambos siempre es negativa. Nunca es positiva, ¿sí? ¿Qué implica que la derivada sea negativa? Que la cantidad de interés siempre va a disminuir. Pero vean, en ambos casos, esa negatividad, por decirlo de esa manera, se va haciendo más pequeña y se va acercando a cero. ¿Qué implica eso? Que sí, la cantidad de la que depende, la cantidad base, digamos esta, sí, siempre va a estar decreciendo, pero cada vez va a decrecer menos, ¿sí? Ese es un primer punto. El otro punto es que vean, generalmente el modelo exponencial siempre es más negativo. Por ejemplo, aquí digamos, aquí es como 10, ¿no? 10. ¿Cuál es más negativo? ¿El exponencial o el hiperbólico? El exponencial. El exponencial, si ustedes ven. Entonces, la caída del exponencial implica rápidamente, que implica un decaimiento muchísimo más rápido, porque siempre es más negativo en el mismo instante, ¿sí? Entonces, vean, en esta parte, pero llega un punto en donde el hiperbólico se vuelve más negativo que el exponencial, que es en este punto. Esto implicaría, por ejemplo, que empieza en cierto punto a ser más negativo, el decaimiento del hiperbólico en cierto punto es más intenso que en el del exponencial. Pero vean aquí, en realidad esto se debe también en que rápidamente el exponencial, llega a un punto, al punto mínimo de valor. Entonces ya no puede inclusive en términos físicos o psicológicos valer menos de cero. Entonces, vean cómo el comportamiento de la derivada está afectando el comportamiento de la función de descuento. Ambos son modelos muy parecidos, pero vean que este ligero cambio en la derivada de estos modelos hace un gran cambio, por ejemplo, en las predicciones que va a dar el modelo hiperbólico y el modelo exponencial. Por el simple hecho de decir que las diferencias en cómo decae la tasa de descuento o cómo decae la velocidad en la que decae la utilidad, ¿sí? Por decirlo en palabras de velocidad y cosas por ese estilo, modifica totalmente las predicciones del modelo hiperbólico y del modelo exponencial. ¿Sí? ¿Les parece interesante este ejemplo? Sí, mucho. Entonces, está padre. La verdad, a mí, cuando lo hice por primera vez,
me gustó bastante ver cómo los modelos psicológicos uno los puede entender un poquito más a fondo a través con las derivadas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en el modelo, la derivada de una exponencial es la exponencial misma. Ujú. Lo que nos está diciendo que la derivada es proporcional a la cantidad misma. Entonces, no sé si ustedes recuerdan de e a la menos k por d. ¿Sí? La derivada de e a la menos k por d era menos k por e a la menos k por d. Eso implica que está, déjenme, se los pongo en el pizarrón de nuevo para que sea un poquito más claro esta idea. Entonces, asumamos que el valor de a es 1, ¿sí? Es decir, a es igual a 1. Entonces, por ejemplo, en el modelo exponencial, eso implicaría que el valor es igual a, no, es igual a e a la menos k por d, ¿sí? La derivada, la voy a poner como así para hacerlo más sencillo, es menos k por e a la menos k por d, ¿sí? Entonces, vean, si ustedes se dan cuenta, la única diferencia entre el valor de la función de descuento exponencial y su derivada es este menos k, ¿sí? Entonces, de alguna manera podemos decir que este es proporcional a la derivada, o más bien al revés, sería más bien al revés, perdón. La derivada es proporcional al valor de b y es proporcional de acuerdo a este menos k, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica este fenómeno de proporcionalidad? Que si yo tengo mucho al inicio, ¿cuánto voy a disminuir? Mucho al inicio, ¿no? Ujú, mucho. Y cuando voy disminuyendo y disminuyendo más, entre menos tengo, menos disminuyo. Ujú. Entonces, eso va a proporcionar, por ejemplo, el comportamiento que vemos en este caso. Que al inicio disminuye mucho, pero después empieza a disminuir cada vez menos, 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 menos. Entonces, el decaimiento de este modelo exponencial es proporcional a la cantidad misma. Por ese simple hecho es que no existe la reversión de preferencias en el modelo exponencial. Ese sencillo hecho en la derivada es lo que no permitió al modelo de Samuelson, de este exponencial, poder capturar esta reversión de preferencias. Porque si yo tengo poquito de un lado y mucho de otro lado, si van disminuyendo ambos de la misma manera, o sea, con la misma cantidad de tiempo de demora, siempre van a estar de manera separados por cierta, Paralelos, ¿no? exactamente paralelos. Entonces, eso no nos va a permitir hacer este cambio de reversión de preferencias. En cambio, el modelo hiperbólico, a lo mejor en términos matemáticos no es tan sencillo ver por qué se da el cambio de reversión de preferencias, pero si ustedes ven aquí en la derivada, vean que tiene cierto suavizamiento. Y este suavizamiento, la forma en que va decayendo el descuento, es lo que permite que ciertas cantidades, si ustedes lo compararan este 1000, no sé, con uno de 600, llegara a un punto en que una derivada alcanzaría a la otra e hiciera este fenómeno de reversión de preferencias. Entonces, igual a lo mejor ustedes pueden jugar con esto y les voy a pasar el archivo y pueden adaptarlo para comparar diferentes cantidades y ver por qué el modelo exponencial no lo puede hacer y el modelo hiperbólico sí. ¿Vale? Entonces, ok, entonces esta es una forma de ver que esta parte de cálculo, probabilidad, sí tiene que ver bastante con la parte de psicología. ¿Va? Entonces, vamos a dejar, vamos a pasar al siguiente problema. Tengo una pregunta más bien para ustedes. ¿Quieren ver todos los ejercicios de la tarea o solamente la primera hora
para la tarea y la siguiente hora para lo de siguiente de integrales? ¿O quieren ver todo de una vez y ya la siguiente semana vemos como tal lo de integrales? Yo digo que todo de una vez, pero no sé lo que piensan los demás. Sí, todo de una vez. Igual, supongo que también le serviría a Alejandro para no atrasarse tanto y así nosotros vamos repasando todos lo de derivadas. ¿Les parece? Sí. Entonces, el siguiente problema, traté de hacerlo un poquito más aplicado, que tiene que ver con algo llamado la ley de Yerkes y Dodson. Entonces, el problema dice, un grupo de psicólogos laborales, en su afán por mejorar el rendimiento de la empresa X, decidieron aplicar la lógica detrás de la ley de Yerkes y Dodson. Aquí se me fue la R, debería ser sin R. Y encontrar una ecuación que describa los resultados encontrados en un estudio previamente realizado. En dicho estudio se estudió, qué fea redacción, la relación entre el sueldo que recibe un empleado y el nivel de productividad de los empleados medido en una escala continua que va del 0 al 10, donde 0 era un empleado nada productivo y 10 un empleado muy productivo. Una vez obtenidos sus resultados y habiendo leído sobre la ley de Yerkes y Dodson, propusieron que en el caso de la empresa X, esta relación funcional podía describirse de acuerdo con esta función. Y es igual a menos 0.1 por X a la menos 10, todo esto elevado al cuadrado más 10. Donde Y es el nivel de productividad de un empleado y X es el sueldo en miles que se le paga mensualmente. Bien, a partir de la derivada de esta función, debemos que encontrar cuál es la cantidad óptima que debe pagarse para alcanzar el rendimiento máximo. Y la otra pregunta es qué relación encuentras entre la función derivada y la función de la cual proviene. Entonces, antes de resolver este problema, que puede sonar un poquito difícil, ¿cómo creen que sea la función? ¿Alguien ha leído sobre la ley de Yerkes y Dodson? Era muy famosa en los años 60, si no mal recuerdo. Entonces, había un libro, de hecho está en la biblioteca de la facultad, que se llamaba Psicología de la Motivación, y no recuerdo bien el autor, y hay como un capítulo dedicado exclusivamente a esta ley y diversos experimentos. Ya son libros viejos, son de los de trillas que vendían en los 70. Uno era el de Boyce, y había otro. No recuerdo bien. No recuerdo bien, uno que hasta hablaba también de psicoanálisis y todo. Pero bueno, ya son libros ya un poquito antiguos. El de Boyce es un poquito más relacionado, según no mal recuerdo, a la teoría de pulsión de Joule y todos los derivados. Entonces, el chiste de todo esto es que la forma de la función es una forma de campana, algo como una forma de campana. Igual déjenme ver si se los puedo mostrar en internet. Entonces, aquí está. Aquí está. Entonces, si ustedes pueden ver, esta es la ley de Yerkes y Dodson. Entonces, básicamente lo que les dice es que si, por ejemplo, en el caso de una tarea, de un examen, si tú no estás para nada estresado, es muy probable que tu rendimiento sea muy pequeño. Pero si tú tienes cierta cantidad de estrés, tu rendimiento en el examen puede mejorar. Pero si tú te excedes de ese nivel de estrés, en lugar de ayudarte a estar alerta, lo que hace es interferir con tus funciones psicológicas y eso hace que tu rendimiento empeore, ¿no? Y hasta cierto punto tiene cierto sentido intuitivo, ¿no? En el caso de aquí, antes de ver, por ejemplo, visualmente cualquier cosa, si ustedes recuerdan, no sé si alguien haya visto el caso de nosotros no lo vimos aquí porque implica mucho tiempo, el caso de mover y bajar una función, de desplazar hacia la derecha, desplazar hacia la izquierda, desplazar para arriba, desplazar para abajo, una función. Entonces, en este caso,
Si ustedes ven aquí, x menos y todo esto elevado al cuadrado, va a implicar que la función x al cuadrado se desplace 10 lugares a la izquierda. Y este más 10 va a implicar que la función se suba 10 lugares hacia arriba. Es una de las cosas que ustedes pueden revisar en cualquier libro relacionado con funciones. Y este en menos 0.1, si ustedes recuerdan la función de x al cuadrado, es una forma de u. Si ustedes multiplican por menos 1, lo que hacen es cambiarla de forma. En lugar de ser una u, ahora es una u invertida. ¿Sí? Entonces es lo que hace este negativo. Y este 0.1 lo que hace es expander la función. Entonces lo que yo hice aquí con este juego de números es básicamente crear una función que se acople a la descripción de mi problema. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver la forma de la función y les explico más a fondo. Entonces, nos piden sacar la derivada de esta función. ¿Ok? Ese es el primer punto. Entonces, vamos a ver. Entonces, la función es y es igual a menos 0.1 por x menos 10 al cuadrado más 10. ¿Ok? Entonces, yo lo hago generalmente por cambio de variable. Entonces, esto es igual a y menos 0.1 ¿por cuánto? Por u al cuadrado más 10. ¿Sí? U va a valer x menos 10. Sí, aquí lo pongo como anotación. Entonces, si ustedes sacan la derivada de esto, diferencial de y, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el diferencial? ¿Cuál es la derivada? Esta es una constante, ¿no? Esta es una constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la derivada de u al cuadrado, ¿cuál sería? Dos u. 2, 1. Exactamente, sería 2 por menos 0.1 por u, hasta ahí se queda, ¿no? Y la derivada de 10, Pero 0. Y nos quedamos con diferencial de u, ¿sí? Pero igual, recuerden, no buscamos diferencial de u, buscamos diferencial de x. Entonces, aquí está u. Diferencial de u vale x, perdón, vale, la derivada de x es 1, ¿sí? La derivada de menos 10 es 0. ¿Sí? Entonces, diferencial de u, en este caso, es 1 por diferencial de x, que básicamente es el diferencial de x. O sea, en este caso, el diferencial de u y el diferencial de x es exactamente el mismo, ¿sí? Va. Entonces, esto lo podemos traducir como el diferencial de y sobre diferencial de x igual a menos 0.2 por x menos 10, ¿sí? Y esto es igual a 0.2x menos 2. sí, ¿Sí? Entonces, esta es la derivada. Sí, 2 por... No, perdón, menos 2 más 2. ¿Sí? Porque menos 0.2 sí, por sí, x sí. es menos 0.2x, menos 0.2 por menos 10 es 2. Negativo por negativo es positivo. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la derivada.
¿Qué implica la derivada? Entonces, vamos a ver gráficamente esto. Déjenme ir a GeoGebra. Bueno, en lo que se carga podemos seguir con esto. Mi internet anda un poquito más lento de lo normal. Entonces, esta es la derivada, ¿sí? Menos 0.2x más 2. ¿Qué función es esta? Lineal. Es una función lineal, exactamente. Entonces, vean, ¿cuál es el valor inicial de esa función lineal? Si ustedes tuvieran que ponerlo aquí estuviera el 2, ¿no? Y este menos 0.2x implicaría que está decreciendo, ¿no? Ujú. Entonces, si ustedes ven aquí, si la derivada implica el comportamiento de una función, ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí es cuando toca la función original? ¿Cómo sería? En esta parte, ¿qué está pasando? De menos, aquí vamos a ponerle como x0, ¿no? De 2, desde 0 a x0, ¿qué estaría? Aquí digamos que es 0, solamente por pura conveniencia. ¿Qué estaría pasando en ese intervalo? De 0 a x0. La función iría aumentando, ¿no? Va incrementando. Pero cada Pero vez ya, más lentamente. exactamente, cada vez más lento. Entonces sería algo así. Y a partir de aquí, desde x0 hacia infinito, implicaría que la función va decrementando, pero y decrementa cada vez más rápido. Entonces, pasaría algo así. Lo que nos están pidiendo en el problema es, con la derivada, encontrar el punto máximo, que es este. Ujú. Entonces, ¿qué debe que pasar con la derivada? ¿A qué debe ser igual la derivada? 0. A 0. Exactamente, porque si la derivada vale 0, estamos encontrando el valor. Si encontramos el valor donde la derivada vale 0, estamos también encontrando el valor donde hay un máximo en esa función. ¿Sí? Entonces, ahora, ya una vez que tenemos esto ya en mente, lo siguiente es 0 es igual a menos 0.2 por x más 2, ¿sí? Y esto es igual a 0.2x igual a 2, ¿sí? El menos 2, el menos 0.2x lo pasamos a la izquierda y como es negativo pasa como positivo, ¿sí? Y x es igual a 2 sobre 0.2, que esto es igual a 20 sobre 2, ¿sí? Porque lo que hice aquí fue multiplicar tanto numerador como denominador por 10. Entonces, 2 por 10 es igual a 20. Punto 2 por 10 es igual a 2. Y esto nos da 10. Entonces, lo que nos está diciendo es que en el valor 10, la derivada vale 0. Y en el valor 10 también se alcanza el punto máximo de la función de la ley de Yerkes y Dodson. Entonces, ¿cuál sería el valor óptimo a pagar? 10,000 pesos. Digamos que son 10, en miles de pesos, ¿no? Si tú aumentas el valor, si tú les pagas más de 10,000 pesos o menos de 10,000 pesos, el rendimiento de los empleados va a estar abajo del óptimo. ¿Sí? Sí. Entonces, ya cargó, por fin. Entonces, y hasta eso creo que fue bueno que no cargara tan rápido. Entonces, vamos a verlo todo esto gráficamente. Entonces, aquí está. Vamos a empezar con aquí. Bien.
Entonces, me gustaría que iniciáramos con la derivada. Sí se alcanza a ver todo, Sí. ¿verdad? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que nada más, o sea, con esto teórico me confundo un poco, o sea, cómo relacionando lo que explicaba sobre la ley de Yerkes-Dodson con el estrés, por ejemplo, que era el ejemplo de Google, con lo del rendimiento, o sea, ¿por qué nos daría sentido, no sé, bajo este ejemplo o bajo esta ley, que después de ese sueldo, digamos 20,000 pesos, como lo mencionaste ahorita, el rendimiento sería menor? ¿Cómo? O sea, no me hizo como que sentido eso. Digamos que en la literatura, sobre todo esto pasa en la literatura relacionado con etología. Bueno, en realidad no, digamos que muchos de los experimentos están relacionados, por ejemplo, si tú no le pagas a una persona nada, pues es muy probable que la persona no trabaje. Pero si tú le pagas una cantidad muy excesiva de dinero, también es probable que no trabaje. ¿No? Es, por ejemplo, verlo con los políticos, ¿no? Si tú le pagas en la Cámara de Diputados, no sé, es un ejemplo bobo, pero a lo mejor puede funcionar. Les pagas 50,000 pesos, ¿no? Y están haciendo el mismo trabajo que si tú les pagaras 10,000 pesos. Tú estás perdiendo más si le pagas mucho, porque el rendimiento es bajo. Entonces, déjame ver si lo puedo ver en la gráfica. Y dos son. Entonces, era algo así, ¿no? Atento, motivado, estresado, caliente. Digamos que en la parte de abajo fuera el sueldo, ¿no? Si tú le pagas muy poquito a un trabajador, digamos en una empresa, eh, pues el trabajador no va a trabajar en nada, ¿no? Porque no está recibiendo ningún incentivo. Si tú le pagas demasiado, según la teoría, esto es de acuerdo a la teoría, a lo mejor, ahorita vamos a ver, la teoría, de hecho la teoría no es cierta. Se ha encontrado, por ejemplo, en experimentos con animales, que los animales trabajan inclusive aunque no les pagues nada, ¿no? Y hay toda una rama de mitología. Pero Ajá, si lo ves en términos, por ejemplo, de privación, mm, Uriel, ahí sí funcionaría, ¿no? ajá, Poca privación, mucha privación, te dan rendimiento bajo. ujú, La privación idónea va a hacer que tus animales respondan a tasas altas, ¿no? exactamente, sí, ese es un muy, muy buen ejemplo. Si tú privas a una rata demasiado, pues la rata no va a trabajar porque no tiene energía. Claro. Pero si tú le das demasiada comida, pues tampoco va a trabajar porque se va a Ya. saciar muy rápido. Entonces tú tienes que buscar Sí. un rendimiento óptimo. Entonces, igual esto tiene que ver con la famosa curva normal, si ustedes ven, que dice que muchos de los fenómenos de la naturaleza se dan de acuerdo a esta curva normal. La ley de Yerkes-Dodson aplica también este mismo razonamiento, que mucho se da de acuerdo a esta forma de campana. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, creo que a lo mejor ahora que lo pienso, con el ejemplo de privación pudo haber sido un poquito más entendible. Pero igual quise ponerlo como laboral para que se ampliara en todas las ramas de la psicología. Está muy Ok. bien el ejemplo, está muy bien porque al final estás haciendo la aclaración de que en realidad no aplica, pero fue algo que se creyó hace 50 años. Sí. Entonces, antes de pasar a este, también me gustaría ver si concuerda lo que decimos, lo que dije yo o lo que planteé en el problema. Entonces, la escala, si ustedes recuerdan, la escala de rendimiento era del 0 al 10. Entonces, ¿cuál sería el máximo de rendimiento que podría obtener una persona? El 10, ¿no? Entonces, la función, si no me recuerdo cuál era esta, ¿no? Entonces voy a borrar esta parte.
Entonces, en el lugar 10, debe que llegar el máximo de esta función, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es sustituir la x por 10. Menos 0.1 por 10 a la menos 10 al cuadrado más 10. Esto es igual a menos 0.1 por 0 más 10. Cualquier número multiplicado por 10 me va a dar, perdón, cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces, esto se va y el máximo en la escala de rendimiento es 10. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el máximo. Entonces, el máximo va a estar en 10,10. 10x y el valor de y vale 10, ¿ok? Entonces, se cumple con lo que, como lo había planteado en el problema, lo cual está bien. Entonces, ay, ¿dónde estás? Aquí estás. Bien, esta es la derivada. El valor de la derivada. Habíamos dicho que era menos 0.2 a la x más 10, más 2. Bien. Y la función de la cual la ley de Yerkes-Dodson es menos 0.1 por x menos 10, todo esto elevado al cuadrado, más 10. ¿Ok? Dice más 20 ahí. Ah, gracias. Listo. Entonces, vean, era lo que yo les decía aquí. ¿Qué hice? Este menos 10, si ustedes recuerdan la función original, voy a poner aquí nada más como la función original. X al cuadrado, vean. Por un momento voy a borrar la función de la derivada. Entonces, x al cuadrado es la naranja, ¿sí? Si ustedes lo multiplican por menos 1, lo que hice fue hacerla, o sea, invertirlo, ¿ok? Regresamos a x al cuadrado, ¿ok? Si ustedes le suman a la función aquí, ay, que no quiero, no, x menos 10 al cuadrado, ¿qué pasa? Si le restan menos 10, se mueve 10 lugares a la derecha. Si ustedes le suman más 10, se mueve 10 lugares a la izquierda. Y tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, en x al cuadrado, cuando no está en ningún 10, si ustedes están en 0, por ejemplo, vale 0. ¿Sí? Pero si ustedes le suman 10, ese 0 ahora va a estar en el lugar del menos 10. O sea, requiere 10 lugares, menos 10 lugares para alcanzar ese mismo lugar. Entonces, tiene que ver con eso. Bien, entonces si usted, lo que hacemos es, con el menos 1, es voltearla, ¿ok? Si ustedes le suman 10 en general, lo que hacen es, lo mueven 10 lugares hacia arriba, ¿sí? Pero si en lugar de menos 1 lo multiplican por punto 1, por ejemplo, o por punto 001, vean, lo que están haciendo, a lo mejor exageré, lo que están haciendo es ampliarla demasiado. Si ustedes lo multiplican por 2, por ejemplo, lo que harían es reducirla mucho. Vamos a ponerle, por ejemplo, por 10, ¿no? Vean cómo se reduce demasiado. ¿Ok? Entonces lo que hice para obtener esta, simplemente jugué con la función, sumándole, restándole y demás. Bien, entonces vamos a quitarla. Entonces vean, era aquí lo que yo les decía. En este caso, vean que va la escala de medición, va de 0 al 10. ¿Sí? 10 es el máximo. Y vean la derivada. Era lo que yo les decía, desde 0 hasta 10, esta función va creciendo, pero cada vez más lento. Desde menos 10 a infinito, esta función va decreciendo, pero cada vez más rápido. Y vean, en el 10 la derivada es 0 y la función alcanza su máximo. Entonces vean cómo está relacionada una vez más la derivada
con la función con la que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro el problema? Va. Entonces, si ustedes quieren encontrar siempre el máximo de una función, obtengan el valor de la derivada donde vale 0. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas, sobre todo les va a funcionar, por ejemplo, si no mal recuerdo, Stadon y Racklin. Stadon y Racklin por algún momento estuvieron interesados en lo de la ley de, lo de refuerzo de Premack. Entonces, desarrollaron unos modelos basados en economía. Y a partir de esos modelos que ellos desarrollaron, lo que trataban de encontrar es, por ejemplo, cuál era la distribución óptima de comportamiento en un programa de refuerzo. No, si no mal recuerdo, crea un programa de refuerzo variable. Razón variable, razón variable o razón fija. No recuerdo muy bien exactamente ahorita el programa, pero básicamente esto se aplicó, estos conceptos se aplicó lo aplicó Stadon, lo aplicó Racklin para encontrar, por ejemplo, la distribución óptima de un organismo en estos programas de reforzamiento. Entonces, igual luego lo podemos checar, pero está interesante ver cómo cada uno de estos conceptos que parecían muy ajenos a nosotros, sí tiene que ver con la parte psicológica o con la parte más formal de psicología. Entonces está bastante interesante. Luego, si les paso el artículo, Racklin desarrolla algo como un triángulo y Stadon es más, un poquito más sencillo a mi parecer que Racklin. Entonces, entonces, déjenme pasar al siguiente problema. Denme un segundo en lo que conecto mi computadora. Ya. Entonces, ¿hay alguna duda hasta este punto? ¿No? Entonces, seguimos con los ejercicios. Bien, vamos en el 5. Un grupo de estudiantes de preparatoria, como parte de un experimento de física, han programado una simulación de una partícula que cambia de posición en función del tiempo. De acuerdo al programa que usaron, la función de posición de la partícula se puede modelar con la siguiente ecuación. Sin embargo, los estudiantes necesitan saber no solamente la posición de la partícula, sino también describir la velocidad y la aceleración de la misma partícula. Dado esto, para obtener la velocidad es necesario encontrar la derivada de la función f de x, mientras que para obtener la aceleración es necesario encontrar la segunda derivada de esta función. Bien, y les pongo dos cosas: obtener la función de velocidad y la función de aceleración, y a partir de la función de velocidad responde en qué momento la partícula se detiene, y una vez obtenidos estos puntos evaluados en la función de la posición, determinar si son máximos o si son mínimos. Y el otro punto es, a partir de la función de aceleración, encontrar el valor del punto de inflexión de la función de posición, es decir, el momento en donde ésta cambia de concavidad. Y les pongo aquí la pista: esto ocurre cuando la aceleración es 0. Y el último es qué relación encuentra entre estas tres funciones. ¿Ok? Es un poquito largo el problema, pero podemos desglosarlo. Entonces, ¿cómo se imaginan que es la función? ¿De qué grado es la función? De un grado 3, ¿no? Ajá. Entonces, esperaríamos que se pareciera a una función cúbica, ¿no? Que es algo así, si no mal recuerdo. Que siempre estuviera creciendo. ¿Bien? Y vean, aquí nuevamente les pongo este truquito. Ambos x están restándose por 10. ¿Qué creen que pasaría? Están restándose menos 10 en ambos x. Si ustedes recuerdan el ejemplo anterior, el restar a x
cierta cantidad, lo que hace es desplazar esa función. Si está restando, lo desplaza a la derecha. ¿Sí? Entonces, esta función va a estar desplazada, el centro no va a estar en 0, va a estar en 10. ¿Sí? Y este 0.1 lo que va a hacer es que la función sea más ancha de la función original. ¿Sí? Ahora, el primer punto es encontrar la derivada de esa función. ¿Ok? Entonces, esa función es de posición. Denme un segundo, es que la estoy anotando, no crean que se me olvidó proyectar. Ya. Ya. Entonces, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Va. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Vamos a ponerle como... ¿qué harían primero? Lo que ustedes pueden hacer, yo estoy acostumbrado al cambio de variable, pero bien podrían hacer, en este caso, por ejemplo, lo que se conoce como la regla de cadena. A mí en lo particular se me hace más sencillo los cambios de variable, pero ustedes pueden seguir las otras reglas. Entonces, lo que yo haría, se los voy a platicar como yo lo haría. Entonces, es hacer cambio de variable. Este x menos y y este x menos y, ambos lo puedo cambiar por una variable u. Es decir, f menos x es igual a 0.1 por u a la 3 más u al cuadrado. Y aquí u vale x menos 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, el diferencial de y sería ¿cuánto? 3 por 0.1, que sería 0.3 por u al cuadrado, ¿sí? 3 menos 1, 2. Más 2 por u, ¿sí? Todo esto diferencial de u. Aquí, acuérdense, no estamos buscando diferencial de u, estamos buscando diferencial de x. Entonces, debemos que poner aquí. Diferencial de u es igual. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Nos queda que el diferencial de u es igual al diferencial de x. Entonces, igual, no hay ningún problema. Entonces, esto nos queda al final que el diferencial de y sobre el diferencial de x, ¿bien? Es igual a 0.3 por x. Voy a borrar aquí. X menos 10 al cuadrado más 2 por x menos 10. ¿Sí? Entonces, esa es la función, la derivada. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren, ahora, ¿qué se imaginan que pasaría aquí? Es una función cuadrática, ¿no? Y ambos, si ustedes se están dando cuenta, están restándose 10. Esta función cuadrática también está desplazada 10 lugares a la derecha, ¿sí? Y 0.3 significa que es más ancha de lo que sería simplemente x al cuadrado, ¿sí? Ok, esta es la función de la velocidad, ¿ok? Ahora necesitamos encontrar la derivada de esa función para encontrar la función de la aceleración, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle lo que ahora vamos a buscar es esto. Es lo que vamos a buscar. Esa es la terminología, la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle como
y como h, ¿no? Vamos a llamarle toda esta función como h. H, o mejor v, v, para más de velocidad. La velocidad, es igual a 0.3. Si era esta, ¿no? Sí. Pero no es aceleración porque es la segunda derivada. No, sí, 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 estamos buscando la aceleración, pero esta derivada es la velocidad. Ah, ok. Entonces solamente le puse la velocidad es igual a esto. Ah, ok. Sí, perdón. No te preocupes. Entonces ahora sí buscamos la aceleración. Entonces vamos a poner, ¿cuál sería el diferencial de v? Igual, hacemos cambio de variable, ¿no? Para más fácil. V es igual a 0.3 por u al cuadrado más 2 por u, ¿sí? Y u vale x menos 10. Entonces, si u vale x menos 10, el diferencial de u vale diferencial de x, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, diferencial de v sobre diferencial de x, 0.3 por 2 sería 0.6 por u, ¿sí? 2 menos 1 más, ¿cuál sería la derivada de 2u? Sería 2, ¿no? Entonces ya podemos ponerlo así, bueno, como diferencial de v sobre diferencial de x sería 0.6 por x menos y más 2, ¿ok? ¿Sí? Lo voy a poner acá arriba para más fácil porque necesito espacio. Sí. ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer? Pues sabemos que esta va a ser una función lineal, ¿no? Sabemos a fuerza, porque si la pasada fue cuadrática, esta debe que ser lineal. Entonces, 0.6 por x menos 6, ¿sí? 0.6 por menos 10 es 6. Más 2, menos 6 más 2 sería menos 4, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula, esta es la segunda derivada, ¿sí? Entonces ya tenemos la fórmula de la derivada, la fórmula de la velocidad, la fórmula de la aceleración y la fórmula de la posición, ¿ok? Entonces, lo que yo les pido aquí es que encuentren el máximo y el mínimo. De hecho, ahora que lo pienso, es un ejercicio bastante, no es difícil, pero sí es bastante laborioso. Entonces, ya acabamos de hacer el inciso A, de como 10 incisos. Entonces, vamos al inciso B. A partir de la función de velocidad, responde en qué momento la partícula se detiene. ¿Sí se entiende por qué es a partir del momento de la velocidad? Si la velocidad vale cero, significa que ya no se está moviendo la partícula. Entonces, es esta. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que vamos a buscar ahorita, ¿en qué momento esto vale cero? Cero es igual a... ¿Alguien se acuerda? Para no tener que... Bueno, ya lo hice. Aquí está. 0 por punto 3. ¿Sí? Entonces, es lo que debemos que hacer. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Hay de dos.
Una es hacer esto. 0 es igual a x menos y, ¿sí? Por 0.3 por x menos 10 más 2. ¿Sí? Esa es una. Que esto es igual a 0 igual a x menos y por 0.3 es igual a 3. ¿Qué? Perdón. 0.3x menos 3 más 2. ¿Sí? Y menos 3 más 2 me daría menos 1. ¿Sí? Entonces, vean, aquí es un producto. Y el producto me debe que resultar en 0. Entonces tengo de 2. X puede valer aquí. ¿Cuánto debe valer X para que este producto me salga 0? 10. 10. Exactamente 10. Y en este caso, lo que yo haría es esto. 0.3x menos 1 igual a 0. ¿Ok? Esto me debe quedar 0. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. 0.3 por x es igual a 1. Y x es igual a 1 sobre 0.3, que es igual a 10 sobre 3. Ay, perdón. Y esto es más o menos como 33, no, como 3.33333, ¿sí? Entonces, hay dos puntos. X vale 10 o X vale 10 sobre 3, ¿sí? Esa es una forma, no es la única. La otra es desarrollar toda la ecuación y utilizar la fórmula del chicharronero. ¿Lo quieren hacer? ¿O me creen con eso? ¿Me creen? No, aplica la del chicharronero, por favor. Va, entonces, la otra es, déjenme volver a copiar, es 0.3 por x menos y al cuadrado, ¿sí? Más 2 por x menos y, ¿no? Igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar todo. X menos y al cuadrado es x al cuadrado menos 20x más 100 más 2x menos 20. ¿Sí? Todo esto igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto es igual a 0.3x al cuadrado menos, me parece que 6. Déjenme checar cuánto vale esto. 6. Sí, ¿verdad? 6. Menos 6x más 30. Más 2x menos 20. ¿Ok? Y esto nos da 0.3x al cuadrado menos 6x más 2x sería menos 4x más 30 menos 20 sería menos más 10. Todo esto debe que ser 0. ¿Ok? Entonces, pueden utilizar factorización. Entonces, si me permiten, voy a borrar la parte de arriba. O no, déjenmela. No la borro porque si no, x al cuadrado menos 4x más 10 igual a 0. Entonces, déjenme hacerlo primero con factorización y ahorita lo volvemos a hacer con la forma de chicharronero. ¿Cómo factorizaríamos esto? Y esa es la parte por qué aprender a factorizar es importante. Entonces, si ustedes recuerdan factorizar esto, lo que debemos que hacer es todo multiplicar por 0.3. De tal manera que nos quede 0.3 por x al cuadrado menos 4 por 0.3 a la, 0.3 a la x más 3 igual a 0. Todo lo estamos multiplicando, toda esta ecuación lo estamos multiplicando por 0.3. ¿Ok?
Entonces, ahora sí podemos hacer 0.3 por X. Positivo por negativo nos da negativo. 0.3 negativo por positivo nos da negativo. Y debemos que encontrar un número cuya multiplicación nos dé 3 y cuya suma nos dé menos 4. Y en este caso es menos 3 por menos 1. ¿Sí? Menos 3 por menos 1 nos da 3. Menos 3 más menos 1 nos da 4. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es, aquí es X, perdón. Es sacar X igual a, suma 0, a 3 sobre 0.3, que esto es igual a 30 sobre 3, que esto es igual a 10. ¿Nos salió 10 la vez pasada? Sí. 10. ¿Sí? Va. La otra, ahora para encontrar este, es exactamente lo mismo. No me queda espacio. Ok, entonces, déjenme pasar acá. Es 0.3x menos 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 0.3x igual a 1. X igual a 1 sobre 0.3. Y esto es igual a 10 sobre 3. Lo mismo que nos había salido la primera vez. ¿Sí? Entonces, volvimos a encontrar que sí se puede. Entonces, esto es para factorizar. Si ustedes recuerdan las clases de secundaria de factorización, este era el caso donde no, para factorizar una cantidad así. ¿Ok? Ahora, con la fórmula del chicharronero, la ecuación original es esta, ¿no? 0.3x al cuadrado. Pues déjenme ponerla aquí. 0.3x al cuadrado más 4y, ¿sí era? Menos 4x más y. Ok, entonces si ustedes recuerdan la fórmula de chicharronero, era esta. X es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. A es igual a 0.3, b es igual a menos 4 y c es igual a 10. ¿Ok? Entonces, tenemos de 2. X es igual a menos b. ¿Cuánto vale? Menos b, 4. Más menos raíz cuadrada de... Voy a borrar aquí. Está demasiado junto. Raíz cuadrada de b cuadrada. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? 16, ¿no? 16 menos 4 por a, 0.3, por c, por 10. Todo esto sobre 2 por 10 por 20. 2 por 10, 20. ¿Sí? Entonces, 0.3 por 10 vale 3. ¿Sí? 0.3 por 10 vale 3. Por 4, Uriel, mande. el denominador no es 20, ¿sí? Sí, porque es 2 por A, sí, cierto, perdón. Sí, tienes toda la razón. Perdón, 2 por A. Sí, gracias por, qué bueno que Sí. me dijiste. Es 2 por 0.3, tienes toda la razón, ¿ok? Entonces, 2 por 0.3 es 0.6, ¿sí? Entonces vamos a ponerle así, 0.6, ¿ok? Entonces, esta parte, 3 por 10, punto 3 por 10 es 3. 3 por 4 es 12, ¿ok? Entonces, todo esto va a valer 12. 16 menos 12, ¿cuánto vale? 4, ¿ok? Entonces, todo esto vale 4. ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. Entonces, todo esto entonces, primero con la suma. Con la suma nos da 4 más 2, 6. ¿Ok? 6 entre punto 6, ¿cuánto nos da? 10. ¿Ok? Este es un resultado. 4 menos 2 nos da 2. 2 sobre 6
nos daría 1 sobre 0.3, ¿no? Porque, digamos, 2 sobre 6, 2 sobre 0.6 es igual a 1 sobre 0.3. Y esto es igual a 10 sobre 3. Sí. ¿Sí? Porque es como si ambos dividiéramos, el 2 sobre 2 es 1. 0.6 sobre 2 es 0.3. Ujú. 1 sobre Y luego lo 0.3 multiplicas por... por 10. Ajá. Ajá. 10 por 3. Ujú. Sí. 10 y nos sale exactamente, ya vimos de 3 maneras cómo podemos sacarlo. Una es factorizar desde un inicio, pero por términos comunes. La otra es separando todas las cantidades y factorizar. Y la otra es por la ley del chicharronero. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos aquí son los momentos donde la partícula llega a cero. ¿Sí? Ok, entonces ese es el primer punto. Ya con estos puntos ustedes podrían trazar prácticamente cualquier función cuadrática. Buscamos el momento en donde se detiene. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a trabajar con la velocidad. Esta es la velocidad, ¿ok? Estamos trabajando con la velocidad. Entonces, la partícula se detiene en el segundo 10 y en el segundo 3.333, ¿sí? O 10 sobre 3. En esos dos momentos la partícula se detiene. El siguiente punto, ya vamos en el B. Una vez obtenido esto, queremos ver si son máximos o mínimos. ¿Bien? Entonces, lo que debemos que hacer es que en esta ecuación, el 10, en la ecuación de la posición, debemos que sustituir la x por 10 o por 10 sobre 3. ¿Sí? Entonces, para no complicarnos tanto con los cálculos, entonces, déjenme hacerlo en R, ¿no? Entonces, para que no nos compliquemos tanto. Entonces, aquí está, ¿no? La ecuación se supone que es 0.1 por x a la menos y, sí, me parece que es así, al cubo, ya, al cubo más x menos y al cuadrado, ¿ok? Entonces, esta es la x, si vale x, si x vale 10, y va a valer 0, ¿sí? O sea, al parecer la partícula en el segundo 0 está detenida, lo cual tiene sentido, ¿no? No es como pues, la partícula inicia desde que no tiene ningún movimiento, ¿ok? Y la otra, el segundo punto, en el segundo 14.8, también se detiene, ¿ok? Este es un mínimo, al parecer este es un mínimo porque es el valor más pequeño y este es un máximo porque es el valor más grande, ¿sí? Entonces, vamos a graficarlo para que se note un poco mejor todo esto. Borrar, borrar y borrar. Entonces, me parece que es 0.3x al cuadrado menos 4x menos 4x más y. Esta es la de la velocidad, ¿ok? La otra es 0.6 por x al cubo más 2x al cuadrado. ¿Sí? Entonces vean, en el segundo 0 se detiene y en el segundo, ¿era en el segundo qué? Esto es, sí, no, creo que no es esto, denme un segundo. Mejor pongo la original. 0.1 0.1 por x menos 10 al cubo
más x menos y, x menos y al cuadrado. Ya, sí, ahora. Entonces vean, en el segundo 1 y... ¿Por qué me dice? Creo que esta... Ajá. En el segundo 0 se detiene. Ese era 1. ¿Y el otro en dónde? En el... Si era 10 sobre 3, sí. 10 sobre 3. 14 punto algo. No, algo salió mal, ¿verdad? Si es esta x... A ver, déjenme ver. 0.1 x menos y. Sí, eso está bien. Ajá. La derivada de esto debe que ser... Déjenme poner 0.3 por x menos y al cuadrado más 2 por x menos 2 por x menos y. Ok. Entonces, algo nos salió mal cuando hice el despeje. Creo que no hice el despeje de la ecuación correcta. Déjenme ver cuál puse. Ya vi cuál fue mi problema. Mi problema fue que cuando hice esta parte, perdón, ese es mea culpa, una disculpa. Bueno, déjenme, les comparto. Aquí seguramente hice un error aquí. Es x al cuadrado menos 20x más 100, ok. 0.3 por x al cuadrado, es menos 20 por punto 3, creo que por punto 3 es menos 6x, ajá, menos punto 3 más 30 más 2x menos 20, ok. 0.3x al cuadrado, y x menos 4x más 30 más 10 igual a 0. Ah, no, pues no. Está bien, según yo. Sí, está bien. Pues lo hicimos bien de las tres maneras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no te concordaba? Yo lo que no me concuerda, Ajá. que se supone que la partícula se detiene en el segundo 0 y en el segundo 14 punto y algo. No, es que eso No. es o sea, que es 0 cuando es 10 y era Ajá. 14.80 y tantos. Ajá. Ah, sí, cierto, Porque es perdón. un mínimo y un máximo, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, perdón, tienes toda la razón. Gracias por recordarme. No, estamos totalmente bien. Estamos totalmente bien. Sí. Sí, tienes razón. Y de hecho acordamos que estaba en el 0 o en el 10 donde se detenía. Ajá. Y que en esta parte el máximo era 14 y aquí era 14 punto y algo y en esta parte en 10 valía 0. ¿Ok? Sí, tienes toda la razón. Estamos bien. Gracias por la aclaración. Entonces, vean, aquí es el máximo que yo les decía y aquí es el mínimo que yo les decía. ¿Ok? Aquí son las soluciones de la raíz cuadrada. Bien. Que era 10 en un caso y en el otro caso era 3.3333, que es este. Y vean, aquí está 3.333. Tienen toda la razón. Ya, ok. Entonces estamos bien, no hubo ningún error, estamos bien. El otro punto es encontrar el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde cambia de concavidad. Vean, aquí es cóncava hacia abajo, es decir, que está como así, como en forma de U, a invertida, y aquí es cóncava hacia arriba. Entonces tenemos que encontrar el punto de inflexión. El punto de inflexión tenemos de dos: encontrar el valor mínimo de esta función o encontrar cuál es el valor encontrar la segunda derivada de esto e igualarla con 0, ¿no? Porque es
Si tú encuentras la derivada cuando vale 0, encuentras el mínimo de acá y también encuentras el punto de inflexión, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar la derivada de este. Entonces déjenme pasar de nuevo a la ecuación, al pizarrón. Entonces, tenemos que esta es la de la velocidad. Voy a anotar la de la velocidad. 0.3 por x menos y al cuadrado más 2 por x menos y, ¿no? Si nosotros lo desarrollamos, como habíamos acordado, nos salía esto, ¿ok? Déjenme tratar de acordarlo. Punto 3 y 4. Sí, era esta, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál sería la derivada? Era 0. Ah, ya la teníamos, es cierto, perdón. Menos 4. ¿Ok? Ya la teníamos. Entonces, 0.6 por x menos 4. Entonces, esto debemos que encontrarla el valor igual a 0. ¿Sí? Es decir, voy a borrar esto. Todo esto ya lo teníamos, ¿no? No recordaba. 0 es igual a 0.6x menos 4. Y esto es igual a 4 menos 0.6 por x. Y x es igual a 4 sobre 0.6, que es igual a 40 sobre 6. 40 sobre 6 es 6.66666. ¿Sí? Entonces, en ese punto va a ser donde esté el cambio de inflexión. 6.6666. ¿Ok? Entonces, ya lo tengo graficado aquí. Y vean, aquí está el punto. 6.666666. En este punto está el mínimo de la velocidad y también está el punto de inflexión. Entonces, una vez que ya podemos resolver el último inciso. Ya están graficadas aquí, todo. Entonces, vean, la aceleración indica que en esta parte de menos infinito 6.666666, la velocidad va decrementando, ¿sí? Pero cada vez decrementa más lento. Y vean, en esta parte es positiva la velocidad y a partir de aquí es negativa. ¿Qué implica eso en la función de la posición? La partícula se va moviendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Llega a este punto, se detiene en este punto y empieza a disminuir, a disminuir y a disminuir hasta 10. ¿Bien? Y vean que en 10 es cuando la velocidad nuevamente es 0. Toda esta parte, desde aquí, desde 3.3 hasta 10, la partícula lo que hacía era cambiar de posición, pero hacia abajo, ¿sí? Desde este punto volvía a subir de nuevo, desde 10 hasta menos infinito, la partícula se movía hacia arriba de nuevo. ¿Bien? Entonces vean cómo se relaciona la función de posición, la función de la velocidad y la aceleración están relacionadas. Si tú tienes la función de la aceleración, si tú tienes la función, por ejemplo, de posición, puedes saber perfectamente cómo se comporta la función de velocidad. Y si tú tienes gráficamente la función de velocidad, puedes saber perfectamente gráficamente la función de posición. De la misma manera con la aceleración. Entonces, vean, están relacionadas las tres cantidades. ¿Sí? ¿Queda claro este ejemplo? Que en realidad fue un poquito más laborioso de lo que pensé, pero creo que ayuda a entender por qué a lo mejor las matemáticas básicas pueden ser muy importantes, a veces como factorizar y esas cosas. ¿Sí? Entonces, ya no nos da tiempo de ver los siguientes. Entonces,
Nada, se los comparto rápidamente. Se los dejo para la siguiente, para que tengan algo que hacer la siguiente ocasión. Y es la parte un poquito más aplicada, a partir del 6 al 10. Bien, eso se los dejo de tarea, tienen otra semana adicional. Y estos son más sencillos, porque ya no hay ningún contexto ni nada, y simplemente sacar derivadas, como cualquier libro.